Perfecto. Ya. Ahí saludamos entonces a la hermana Ida, al pastor Rodrigo, que se han incorporado. Y entonces vamos a hacer el resumen de la lección número 6 que tenemos en este momento para esta sesión, que habla sobre el Imperio Persia. Comenzamos del Imperio Persia, ¿no? Y vamos a ir terminando ya con el periodo intertestamentario, ya cuando hay un silencio entre el último profeta y Juan el Bautista, cuando registra los evangelios que él, ¿no?, viene a predicar esta, este reino que se está acercando. Y bueno, hay toda una historia ahí detrás. Y para ello vamos a ver esta diapositiva para que vayamos conversando, comentando lo que vamos a tratar en esta ocasión. Saludamos ahí al pastor Cristian, que también está esperándoles pacientemente para su clase. Eh, y vamos a ver entonces esta diapositiva, ¿ya? Entonces, lección número 6, que comenzamos con Persia. Y los persas y los medos se las traían también, ¿no? Hemos hablado de los egipcios, hemos hablado de los asirios, hemos hablado de los babilonios, en el contexto que estamos viendo del Antiguo Testamento, porque para leer el texto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento, nunca debemos perder el contexto histórico, político, religioso en el cual se sitúan las historias y en el cual estaba el autor también in situ, ¿no? Estaba relatando acontecimientos, pero mayormente, como hemos dicho, el relato bíblico es más bien un propósito teológico, no tanto histórico, aunque está dentro de la historia. Por lo tanto, el contexto histórico de estos imperios es sumamente importante porque el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, se fue desarrollando bajo estos imperios. Entonces, hay mucho de lo que leemos en el texto bíblico que hace mención a esas costumbres, tanto en lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo cultural, en lo social, en lo familiar, que hay que entenderlo, ¿no?, desde ese ángulo contextual para comprender el propósito del mensaje bíblico y por qué la Biblia utiliza esa palabra, por qué hace referencia a tal lugar, por qué menciona a tal personaje, etcétera, etcétera. Y todo eso se sitúa en el contexto del texto bíblico, ¿ya? Y estamos viendo el contexto del Antiguo Testamento como una introducción, como un acercamiento desde el exterior al texto que ustedes ya están profundizando con el curso de Pentateuco y después vienen los libros históricos, poéticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, el Imperio Persa. Vamos a ver 10 puntos que yo saco de esta lección. Ustedes la tienen allí, la lección número 6. Pueden ir cotejando y pueden profundizar un poquito más de lo que aquí yo voy a mencionar y donde vamos a ocupar algunas imágenes. Primero, en la Biblia, si alguien tiene la Biblia allí en Esther capítulo 1, versículo 3, versículo 14, 18 y en Daniel capítulo 6, versículo 8, 12 y otros pasajes más, se hace mención acerca de este reino, de este gobierno, de este imperio, el imperio medo-persa, ¿no? Y menciona a los dos porque la historia del pueblo hebreo se desarrolló bajo estos dos gobiernos, estos dos imperios. Y la Biblia también los menciona, ¿no? Como el caso de Esther, en esos pasajes que ya les menciono, en el caso de Daniel, y en todo el desarrollo que se va dando también en la historia del pueblo hebreo cuando corresponde el momento de este reino que viene posteriormente al gobierno, al imperio babilónico, como vimos anteriormente, ¿no? Estamos siguiendo esa secuencia cronológica. Entonces, si tú lees esos libros de la Biblia, se hacen mención a estos, a este imperio, el imperio medo-persa. Y aquí se dice que los imperios, tanto medos como los persas, se consideran una unidad histórica y bíblica, porque así también lo encontramos en el texto, ¿no?, cuando se describe, cuando se habla acerca de ellos, como en el pasaje que se menciona allí, ¿no? Ahí hay un oso con unas costillas porque está en relación con lo que es la profecía de Daniel.
¿no? Que cuando Daniel tiene eh, su visión, su sueño, tanto Nabucodonosor como también el sueño de Daniel, hacen mención a estos imperios, a estos cuatro imperios, partiendo del babilonio, y a continuación viene el Medo Persa, que se escribe con el oso y la costilla, ¿no? de tres partes allí en su boca, ¿no? Y no nos vamos a meter en la profecía de Daniel, pero se relaciona con eso, ¿ya? Lo segundo es que hay una extensión y una administración persa interesante en su administración, en su forma que ellos tuvieron de regir en el momento que les tocó gobernar. Allí era muy importante los sátrapas, ¿ya? ¿Y quién eran los sátrapas? ¿Alguien sabe quién eran los sátrapas? No, porque estos imperios estaban divididos u organizados en satrapías, ya gobernados por sus funcionarios civiles bajo el mando del rey. Y en Daniel se menciona bastante el tema respecto a estos funcionarios cuando habla de sátrapas. ¿Y quiénes son los sátrapas dentro de la jerarquía de gobierno? ¿En qué lugar podríamos situarlos? ¿Alguien tiene algún comentario? A mí me da la impresión, no estoy muy seguro, pero me da la impresión de que, como dice la frase, son los gobernadores, organizándose en satrapías. Entonces los sátrapas son los gobernadores de esas localidades. Cierto, ¿no? De esa provincia. Eran los eh, virregentes, podríamos decir, de esas localidades. Ellos respondían al mandato del rey y el rey era quien custodiaba eh, el trabajo que estaban haciendo. Era quien estaba sobre ellos y ellos respondían al rey y hacían lo que el rey les mandaba que hicieran, ¿no? Pero a la vez tenían cierta autonomía para cobrar impuestos, para organizar a sus provincias, para tomar acuerdos respecto a su crecimiento. Ellos tenían esa facultad de poder desarrollarse en esos lugares, pero siempre bajo la dirección directa del rey, ¿ya? Como el caso acá de los ministros que están bajo la sujeción directa del presidente. Otro elemento tiene que ver con las innovaciones que tenía el imperio persa en ese entonces, ¿no? Y había una innovación institucional. ¿Por qué? Porque ellos impusieron un código legal unificado, ¿no? Para sus negocios y también construyeron muchos caminos, crearon esto interesante, un sistema postal, ¿no? En cada provincia habían como torres, lugares donde a través de caballo se comunicaban y llevaban las decisiones que tomaba el rey o la corte para eh, tener en el menor tiempo posible ese comunicado en todo el reino. Y eso funcionaba muy bien. Eran solamente algunos días que se demoraban en transmitir un mensaje a los lugares aún más distantes, ¿no? Con este sistema que ellos crearon. Y también establecieron el arameo como lengua oficial, y eso también es un punto importante porque era un reino donde había muchas etnias y también idiomas. Y el idioma, podríamos decir, jurídico, el idioma legal, el idioma para tratar los asuntos importantes de todo el reino en todo lugar, era el arameo, así como lo establecieron posteriormente los griegos, ¿no? O como también en Roma, el latín, ¿no? Para los temas oficiales de gobierno. Así también lo hicieron en este caso los persas, ¿ya? Otro elemento interesante tiene que ver con la política de tolerancia religiosa. Ahora, todo esto que yo les estoy diciendo es un resumen de lo que ustedes encuentran en la lección número 6. En este punto de lo que era la tolerancia religiosa y política, eh, los persas reconocían la autonomía de los pueblos conquistados. No, no los destruían en cuanto a la cultura, en cuanto al idioma, más bien ellos respetaban lo que era su religión, lo que era su forma, y eso obviamente benefició al pueblo hebreo, porque cuando estuvieron asumiendo los medo-persas, recuerden ustedes, llevó a que Ciro
¿no? Que lo puso Dios también, iban a tomar la decisión de que el pueblo hebreo comenzara a volver a su lugar, a Jerusalén, porque ellos respetaban, ¿no? Este tema de la tolerancia religiosa. Es un punto interesante que tenían los persas en este gobierno medo-persa, ¿ya? Pero llega a su fin. El fin de este imperio después de 200 años de hegemonía y quién va a asumir en ese momento como un nuevo emperador después de Ciro, ¿no? El grande. Y Daniel menciona a, a Ciro, ¿no es cierto? Menciona a los medo-persas. Va a llegar este personaje muy conocido por todo que es Alejandro Magno de Macedonia, ¿ya? Eh, Va a fundar, obviamente, este imperio, el imperio fundado por Ciro el Grande, ah, que era el Medo Persa, ¿no? Llega a su fin con Alejandro Magno de Macedonia, donde va a comenzar el imperio helénico, ¿no? Posteriormente el imperio griego, ¿ya? Ahí vamos, ahí vamos. Eh, en la lección están las fechas, hay más datos, solamente este es un resumen. ¿Y qué pasó con este imperio, el imperio helénico o griego, que se dividió en cuatro partes, ¿no es cierto? Y ahí aparecen el reino de Macedonia, el imperio Seleucida, el Ptolomeo, ¿no? Como ven ahí la figurita, y también ahí el reino de Macedonia, donde en el caso hebreo ellos quedan bajo el gobierno de los Ptolomeos, ¿no? En Egipto, en esa área. Y en ese reinado de este imperio, el imperio griego helénico, se va a seguir desarrollando la historia del pueblo hebreo. Y eso ya también lo vamos a estar viendo en más detalle en los libros que son posteriores al exilio, ¿no? Que encontramos en la Biblia. Esdras, Nehemías, el mismo caso de Daniel, que Daniel relata el momento del exilio y el final también del exilio, ¿ya? Y ahí aparece entonces este nuevo imperio, que es un imperio interesante, lo que iba a suceder con el gobierno de estos personajes que vemos allí. Va a haber, a diferencia de los imperios anteriores, que ellos tenían más bien una preocupación de conquista, de invadir a través de ejércitos poderosos, ¿no? De un gobierno poderoso. El imperio helénico se va a destacar más bien por tener una visión cultural, una influencia cultural, un cambio cultural, ¿no? Una invasión cultural, de tal manera que a través de esta influencia lingüística y arquitectónica, ellos iban a tener dominio en las letras, en la arquitectura, en la estética, en muchas de esas cosas, ¿no? Eh, Se destaca justamente este imperio en esa área, en el área de la vida cultural, y cómo ellos querían imponer su cultura a diferencia de los medo-persas que respetaban, ¿no? Que eran más tolerantes en ese aspecto, no así tanto los helenistas, ¿no? Que más bien querían imponer su cultura, su visión, su manera, ¿no? De entender las cosas. Y obviamente con ello van a surgir posteriormente muchos filósofos importantes. Bien, pero también tenemos este elemento interesante que acontece bajo el gobierno o el imperio helénico, ¿no? Que tiene que ver con la traducción de la Septuaginta, que es la primera Biblia que se traduce desde fuentes originales, en este caso el hebreo, al griego, porque justamente ese era el idioma que el imperio helénico estaba imponiendo en todas partes, su lengua, ¿no? En todas las áreas. Y en temas religiosos también querían llevar a cabo esto de tal manera que a través de esta traducción de la Septuaginta, la versión de los 70,
van a tener ya su influencia, pero no solamente en su tiempo, sino que en todo el periodo del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, con Jesús y los apóstoles, ¿qué Biblia o qué texto van a tener allí a la vista para estar citando, aparte de los pergaminos o los códices que posteriormente iban a salir y ya de a poquito se iban perfeccionando? Pero ¿qué texto iban a tener allí a la mano para citar y para leer? Este, la Septuaginta, ¿ya? Entonces, eso es influencia justamente del imperio helénico, del imperio griego. Y también hay otro elemento importante que va a acontecer después de este imperio. Va a aparecer este personaje llamado Octavio Augusto, porque con Octavio Augusto se va a inaugurar el imperio romano y se acaba el imperio helénico. Y con el imperio romano viene ya una máquina de guerra tremenda, ¿no? Que va a avasallar todo para que a través del temor, a través del poder que ellos tenían, estuvieran dominando. Y el Imperio Romano no es que surgió en el año 27 antes de Cristo, ahí se instituye, se constituye con eh, Octavio Augusto, como se menciona allí, sino que el Imperio Romano va a surgir en un periodo largo, ¿no? Va a estar ya presente, desarrollándose de a poco a través de comunidades allá en el siglo X antes de Cristo. Y la historia de los romanos se divide en tres etapas. Primero una monarquía, de a poquito, luego la República Romana del 509 en adelante y posteriormente el Imperio Romano que inicia en el año 27 antes de Cristo con Octavio Augusto. Y ciertamente este es un imperio pero que hasta ahora tiene influencia, ¿no? Y estos imperios, eh, tanto el babilónico como lo vimos la vez anterior, el medo-persa, el griego y el romano, están inscritas en la profecía del libro de Daniel, ¿no? Donde hace mención justamente a estos gobiernos. Qué interesante, ¿no? Que en la perspectiva de Daniel, cuando uno quiere interpretar su profecía, cuando quiere entender el libro de Daniel, relacionado también con el libro de Apocalipsis, obviamente y obligadamente uno tiene que saber y entender qué eran estos gobiernos, qué hacían estos gobiernos, cuáles eran las políticas de estos gobiernos, cuál es su aspecto cultural, religioso, etcétera. Porque estos libros, cuando hablan de esta profecía, no hablan en un vacío, ¿no? Sino que lo hacen en un contexto, y ese contexto tiene que ver en parte con lo que estamos viendo. Muy bien. Y después de esto hay un periodo de silencio, ¿no es cierto? Un periodo de 400 años donde no hay una voz profética en términos bíblicos, pero sí sigue la historia, ¿no? Porque sigue los romanos conquistando y se va a levantar un movimiento llamado el movimiento macabeo en ese periodo, porque en este periodo de silencio que no lo encontramos registrado en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sí podemos tener datos históricos para saber un poco qué es lo que sucedió en ese periodo. Sí lo vamos a encontrar en justamente estos libros apócrifos o deuterocanónicos llamados Primera Macabeo, Segunda Macabeo, ¿no? Que están consignadas en la Biblia romana. Y ellos dan cuenta de estos hechos que sucedieron en ese periodo, especialmente la revuelta macabea, ¿no? ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Por qué se habla de una revuelta macabea? Y por qué con ellos también el pueblo hebreo comenzó a levantarse, a fortalecerse. Pero ahí hay toda una historia interesante que yo les recomiendo si quieren tener más datos de eso, porque es bueno, ¿no? Leer esta literatura apócrifa, específicamente histórica, como son los libros de Macabeo,
que nos dan estos datos, junto con lo que uno puede leer de la historia general que ocurrió en ese periodo. Estamos hablando en estos 400 años de silencio que hubo entre el último profeta del Antiguo Testamento o escritor y el primer, ¿no? Encuentro con el Nuevo Testamento. Y también, aquí como les decía, tenemos presente que en este periodo ocurre este episodio, donde está los abusos, está la profanación del templo hebreo por parte de los Seleucidas. Y los Seleucidas eran uno de estos grupos que se dividió el imperio griego, como ustedes recuerdan, ¿no? Anteriormente, que eran muy sanguinarios y que los romanos también allí hicieron parte de esta presencia, específicamente, ¿no? Los que venían del imperio ah, romano, ¿no? Que van a hacer su participación, su incursión, su profanación en este templo, pero también venía todo esto de la cultura griega, como digo, la cultura helénica con ellos también, ¿ya? Entonces, ellos provocaron una insurrección liderada por Matatías y su hijo Judas Macabeo, logrando un siglo, es decir, 100 años de independencia judía. Y eso, como les digo, lo pueden ver, lo pueden leer en lo que nos dice primera y segunda de Macabeos en estos libros apócrifos que encontramos en la iglesia, en la Biblia de la iglesia romana, ¿no? O ustedes pueden buscarlo en internet y allí también van a aparecer. Entonces, ya con eso tenemos el resumen de esta lección en estos 10 puntos que yo les he mencionado. Bien, y terminamos con la revuelta macabea. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar a ver el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? En estas clases que van quedando con los acontecimientos que nos van acercando ya al periodo de Jesús y de los apóstoles, en el momento cuando el Nuevo Testamento ya va a hacer mención de los hechos que leemos en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos y en los Evangelios. Bien, Pastor, perdón, ¿quién levantó la manito? Marcela, Hermana Marcela. consulta, eh, ¿por qué le pusieron movimiento Macabeo? Que puede haber sido como, en mi opinión, puede haber sido otro nombre, pero ¿por qué movimiento Macabeo? Porque fue liderado por Judas Macabeo, Ya, ¿ya? gracias, pastor. Por Matatías, como dice allí, y su hijo Judas Macabeo. Y es toda una historia bien interesante que acontece con el tema del templo, porque ahí van a aparecer algunas fiestas, como por ejemplo la fiesta de Hanukkah, y que Jesús en Juan estuvo presente en esa fiesta, que tiene que ver con el candelabro hebreo, ¿no? Que no podía eh, estar en el templo, ahí en la figura, en la imagen tiene el candelabro, no podía estar apagado ese candelabro porque era el símbolo de la presencia del Espíritu de Dios y de las oraciones también de los hebreos al pueblo de Dios. Pero se había acabado el aceite porque esos candelabros funcionaban con aceite. Y hubo todo un acontecimiento ahí interesante que tenía que ver con los macabeos, en que lucharon para que, aunque haya sido profanado el templo, pero lucharon por mantener el candelabro encendido, sin aceite, sin nada, y les quedaba un poquito de aceite, que ese aceite duraba solamente para un día, pero se preocuparon que ese aceite que duraba para un día se pudiera extender hasta 8 días. Y dentro de esos días es que ellos recuperan también el templo, ¿no? Y de ahí viene la celebración de esta fiesta que ellos llaman la Hanukkah, que hasta hoy día la celebran, que es la fiesta de las luces, que llaman los hebreos. ¿Ven? Esto es la luz. Gracias, pastor. Ok. Ya. Veamos entonces las preguntas ahora. Solo una pregunta al margen, ¿eh? Eh, Sí. Cuando usted nos recomienda leer alguno de estos libros apócrifos, yo lo único que he ojeado,
Es el de los macabeos porque varios autores siempre hacen referencia a lo que ahí se menciona. ¿Hay otro que tenga alguna connotación histórica así de potente como la de los macabeos? Porque nunca he visto a alguno de los autores que he leído que mencione a Judith o a Tobit o no sé qué, Claro, otro. claro, la Por eso historia no me han resultado interesantes de leer, digamos, porque nadie lo ha de, mencionado. ciertamente por lo mismo, porque esos libros de Judith y Sabiduría y todos esos otros que están dentro de la Biblia romana hacen mención a hechos que no tienen que ver tanto con la historia, sino más bien a ciertos tipos de leyendas, ¿no? O tradición oral que se fue transmitiendo, pero que no tienen un registro, un apoyo histórico, ¿no? Entonces, más bien entran dentro de cierta analogía que cuentan a través de historias respecto a cómo Dios actuó, cómo hicieron milagros, ¿no? Y cosas así. En tanto, los libros de Macabeos sí se acogen a relatar estos episodios históricos, porque Macabeo es como el libro de los hechos en el Nuevo Testamento, que describen situaciones más de orden histórica, ¿no? Claro. No tanto teológica, no tanto de aspectos que tienen que ver con la vida espiritual, con la relación con Dios, sino que se centran más en lo histórico. Por eso es citado por todos, no por los historiadores, teólogos, porque tiene esa característica Macabeos. Y a la vez que no está como disociado de lo que históricamente aconteció. Eh, Cuando uno consulta otros libros de historia universal, por ejemplo, van a hacer mención también a ese periodo, aunque no tan extenso como lo hacen estos libros. Por ello tiene esa connotación de que son reiteradamente citados como fuentes, ¿no?, de información cuando se habla de historia en ese periodo. Ya. Perfecto. Ya, vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuándo se fundó el Imperio Persa y qué había hecho cuando llegó a su fin con Alejandro de Macedonia? ¿Quién tiene esa respuesta? Profesor, Pastor yo Rodrigo. tengo que se fundó um, por Ciro en el año 538 antes de Cristo. Duró 200 años, llegó a su fin a manos de Alejandro de Macedonia y estableció principios de gobierno imperial que más adelante volverían a aparecer en futuros gobiernos griegos, romanos y bizantinos. Muy bien, claro que sí. Y como veíamos en el resumen, el Imperio Persa hizo muchas cosas interesantes en cuanto a gobierno, ¿no? Hablamos de los sátrapas, de las provincias y otras cosas más internas que ellos trabajaron muy bien, como el tema del idioma que unificaba el imperio, un solo idioma, aunque había muchas etnias y otros idiomas dentro del imperio, pero ellos, para relacionarse como gobierno, informar, dar a conocer cosas, comunicar, era el arameo, ¿ya? Y eso van a tomarlo los griegos, van a tomarlo los romanos, ¿no? Para aplicarlo también en sus gobiernos. Muy bien. Vamos entonces con la otra pregunta. ¿Qué explica el respeto a los dioses de otras naciones por los reyes persas? ¿Quién va a responder esa pregunta? Yo la tengo, Pastor Carlos. Hermano César. Dice mi respuesta, el respeto a los dioses de otras naciones por los reyes persas se explica porque, a diferencia de los imperios anteriores que imponían su victoria militar como prueba de la superioridad de sus propios dioses, los persas buscaban reconocer la diversidad y la autonomía de los pueblos conquistados. Por ejemplo, Ciro se convirtió en adorador del dios babilónico Marduk y permitió a los judíos regresar a Judea para renovar el culto a Jehová. Bien.
Sí, claro, ¿no? Tener un respeto interesante, como habíamos visto, hacia otras culturas. Por eso el pueblo hebreo también vuelve a su lugar, ¿no? Y hay todo ustedes leen el libro de Daniel, el libro de Esdras, de Nehemías, cómo vuelven los pueblos por instrucción justamente de Ciro Grande, justamente por esto, ¿ya? Y en otras culturas había una intolerancia muy grande hacia aquellos que tenían una visión religiosa o una cosmovisión religiosa distinta, pero los persas no eran tan así. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. No sé si alguien más quiere decir o comentar algo más, pero para eso estamos, tenemos que avanzar también. ¿Ya? La tercera pregunta dice, Judea permaneció bajo dominio persa hasta el 332 antes de Cristo. ¿Qué dice la leyenda de Alejandro Magno? ¿Pastor? Yo, Hermano Giovanni, dígame nomás. Sí, bueno, dice, Judea permaneció bajo dominio persa hasta el 332 a.C., cuando Alejandro Magno, gobernante de Macedonia, atravesó Siria, Egipto y Palestina en su camino al oriente. Según la leyenda, el sumo sacerdote salió de Jerusalén a saludar al conquistador macedonio y luego lo acompañó al templo, donde Alejandro ofreció un sacrificio al Dios de Israel. Ya, bien, claro. Sí, dice que eso es una leyenda porque muchos no están de acuerdo con eso. Muchos historiadores no concuerdan con que Alejandro fue al templo hebreo a ofrecer una ofrenda, un sacrificio de gratitud a Dios. ¿Ya? Pero algunos dentro de sus desarrollo, ¿no? O descripciones históricas eh, hacen mención de esto, ¿no? Pero no hay un apoyo generalizado para decir que fue así como se describe acá. Por eso se habla de una leyenda, ¿no? No de un hecho histórico que aconteció, porque para muchos hay dudas de que haya sido así, ¿no? En razón de cómo era justamente Alejandro Magno y su poder y cuál era su visión en cuanto a conquistar. Pero aún así, queda la duda, ¿no? Si fue o no fue, ¿no? Y un dato interesante como para tenerlo presente y conversarlo cuando, bueno, salga a la luz esta situación ahí en los comentarios que hagamos. Eh, Cuarta pregunta. ¿Cómo es conocida la traducción, completada casi seguramente a principios del siglo primero después de Cristo, y cómo llamaron algunos pensadores griegos a los judíos? Yo, pastor, Adelante, hermano Mauricio. como lo dijo la clase, la traducción es conocida como Septuaginta Sí, o la versión de los 70. Y algunos pensadores griegos llamaron a los judíos una raza de filósofos. ¿cierto? Interesante eso. Una raza de filósofos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el concepto judío de la revelación, obviamente, era totalmente distinto a cómo pensaban o cómo razonaban los griegos. Eh, y a la vez, la vida que llevaban los judíos era una vida muy precaria, de tal manera que no mostraba que eran personas civilizadas como si lo mantenían y lo hacían en la cultura helénica o griega. Em, pero está claro que los judíos y los helenistas no judíos tenían mucho que desaprobar los unos de los otros. Entonces, porque los judíos no aceptaban la avaricia de los dioses griegos, dice el relato en la lección, ¿no? Y la impiedad del teatro griego tampoco lo aceptaba, la lujuria tampoco de los festivales, etcétera, etcétera. Y muchos helenistas ridiculizaban el culto judío a un Dios invisible.
Pero a pesar de todo eso, eh, los griegos, ¿no? Como para ampliar la respuesta que da también el hermano Mauricio, a pesar de todo, como digo, los judíos tomaron mucho también de los griegos, no solamente el idioma, sino también los nombres personales que comenzaron a ponerse entre ellos mismos, ¿no? Como las modas, como la arquitectura, la iconografía, la literatura, eh, que fue influencia de los griegos. Y, y eso también es interesante porque si los griegos, algunos griegos, pensadores griegos, llegaron a llamar a los judíos una raza de filósofos, ¿no? Eh, Se debe en parte, ¿no? Al tema del monoteísmo y la ética que tenían los judíos frente a lo que era lo moral, lo inmoral, lo bueno o lo malo. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. ¿Qué sucedió en 336 antes de Cristo y 167 antes de Cristo en el periodo intertestamentario? ¿Puedo contestar, pastor? Hermano Jorge. Sí, bueno, durante este periodo no apareció ningún escrito inspirado, no había, o de profetas inspirados tampoco. Hubo como un falta de revelación y un silencio, un periodo de silencio. Y también el pueblo en el Imperio griego se estableció como el poder mundial bajo el comando de Alejandro Magno. Mm, Y en el año 167 el dominio macabeo de los macabeos se le da la independencia del pueblo judío que estaba bajo el dominio de los persas, mm. bajo el yugo opresor. Claro, bajo lo que era ya el dominio del imperio griego, helénico, ¿no? Sí, ahí acontece, como bien dice el hermano Jorge, esto de la revuelta de los macabeos, ¿ya? Y cómo el año 167 antes de Cristo, bajo el dominio de los macabeos en el pueblo hebreo, no en lo que es el imperio eh, griego todavía, porque el 27 aparece el imperio romano, pero ahí están los macabeos, ¿no? Y hay una independencia de parte de ellos en cuanto a su cultura, en cuanto a su religión, en cuanto a la vida, en cuanto a su dominio, donde estaban situados. Pero nuevamente, en el año 63 antes de Cristo, Judea va a caer bajo el yugo romano. Y cosa interesante que la historia se nos dice que cuando Cristo ya viene, ¿no? Y se establece a través del relato del Nuevo Testamento, aún ahí ya estaba bajo el dominio romano. Entonces, es un momento interesante el que acontece en este periodo, tanto de silencio, ¿no? Silencio en cuanto a una voz profética, porque el último profeta fue Malaquías, ¿no? Y después aparece Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Eh, pero había harta historia que estaba aconteciendo. Habían hechos interesantes, importantes que estaban aconteciendo y que van a salir a la luz en el Nuevo Testamento, como el caso de la fiesta de la Hanukkah, ¿no? Que en el Evangelio de Juan, ustedes pueden verlo ahí cuando Cristo estaba en el templo en la fiesta de las luces. Y la fiesta de las luces tiene que ver justamente con este periodo histórico. Pero eso no se menciona ni en Malaquías, ni en Esdras, ni en Nehemías, ni en Daniel. No está, ¿no? Pero sí lo menciona los macabeos. Y después el Nuevo Testamento sí también hace mención de ese hecho. Muy bien. Y nos vamos con la última pregunta, yo creo, la sexta, que dice, periodo helenista, 333 al 63 antes de Cristo. ¿Por qué se llamó helenismo? Pastor,
Adelante, Efraín. Sí, se llamó helenismo porque en la lengua que hablaban el Imperio griego significaba hablar griego, básicamente. Y en ese periodo helenista, digamos, fue donde se dio el apogeo de la mano de Alejandro Magno, ¿no? Del Imperio griego, básicamente. Ok, ¿cierto? Eh, claro, para no confundirnos, cuando hablamos de griego estamos hablando del helenismo. Cuando hablamos del helenismo estamos Correcto, hablando de los griegos, ¿no? correcto. O sea, de hecho, hoy en día los griegos se refieren a sí mismos como elás en el idioma griego, digamos. Claro, exacto, exacto, ¿no? Doctor, Y ¿puedo decir algo más? sí, hermana Aida, por supuesto. Ya. La ambición de Alejandro Magno no se limitó a conquistar el mundo, sino también a imprimir la civilización griega en todas las naciones de ese mundo antiguo. Sus hazañas cambiaron el curso de la historia humana al darle al mundo un lenguaje universal. Sí, cierto, ¿no? Y qué importante eso, porque recuerden que eso viene también de los medo-persas, ¿no? Que ellos trabajaron por tener una lengua única dentro del imperio para una mejor comunicación, ¿no? Para un mejor gobierno. Y eso lo replicaron los griegos y también los romanos. Y los romanos, la lengua, podríamos decir, política que van a usar interna va a ser el latín. Y eso también va a quedar en la historia porque con la iglesia romana va a seguir con el latín. Y de hecho, en el año 1960, con el segundo concilio vaticano que hubo, ¿se acuerdan? Ahí recién la iglesia romana tomó el acuerdo de no seguir con las misas en latín, sino que las misas, a contar de ese Concilio Vaticano II, iban a ser en la lengua vernácula, según la nación. Y todo eso tiene que ver con el Imperio Romano, ¿ya? Muy bien, ok. Y bueno, alcanzamos con la pregunta número 7, ¿cierto? Voy yo, pastor. Ya, la pregunta 7 dice: describa la profanación del templo durante el reinado de los Ptolomeos, Seleucidas en el 168 a.C. y la revuelta de los Macabeos. En esa ocasión Antíoco Epífanes invadió Jerusalén, saqueó el templo, colocó una escultura pagana del dios Zeus, sacrificó, hizo sacrificio impuro, hasta llegó a sacrificar todo lo que fue un cerdo en el altar. Y ahí salió la resistencia de Matatías y sus hijos, incluyendo a Joab Macabeo, lo cual fue para poder purificar el templo. Ok, bien, sí. Claro, este tema de la profanación del templo fue un golpe fuerte para los hebreos. Pero, Ahí ¿quién tengo habló una de eso? ¿Qué profeta habló de eso? Daniel. Daniel, Daniel fue. justamente. Eh, Pero, y esa profecía de Daniel que dice que van a profanar el templo, también se le hace mención a lo del año 73 después de Cristo. eh, es que en el año 73 después de Cristo, 70 después de Cristo, hay una destrucción del templo. Claro, fue más que profanarlo de eso. Claro, fue destruido. Acá en Ah, este caso ok. es una profanación, porque el templo siguió ahí, no fue destruido. Después con Herodes, cuando entremos el Nuevo Testamento, va a ser ampliado, va a ser remozado para el pueblo hebreo. Pero en Y ese podríamos decir entonces que esa figura de la profanación fue más un asunto que los seleucidas querían imponer su propio Dios en el templo de Israel. claro, como decíamos anteriormente, a diferencia de los medo persas, que ellos eran más tolerantes con aquellas
expresiones religiosas distintas a lo que ellos, mm, aunque no hay una definición precisa, pero de lo que ellos postulaban, no así con los griegos, que eran, su visión era imponer su dominio cultural en todas las áreas, estética, escritura, lengua, en sus divinidades, no tanto en la guerra, en el poder, que sí lo vamos a ver con el Imperio Romano, que se va a distinguir, ¿no es cierto?, por ser una máquina de guerra, como también lo describe Daniel. Entonces, Daniel hace mención de este Sí, periodo, ¿no? De la profanación. Daniel hace mención de esta situación. Por lo tanto, cuando uno lee el libro de Daniel, cuando lee incluso el Apocalipsis, respecto a, incluso cuando Daniel habla de las semanas, las 7 semanas, las 70 semanas, la profanación del templo y todo esto, hay que acercarse a ese texto en el contexto histórico donde está escribiendo Daniel, donde está desarrollándose la historia de Daniel. Porque si tú no tienes ese contexto, ¿no? De este caso estamos hablando de este imperio, ¿no? Ya está feniciendo el imperio griego, está apareciendo el imperio romano, y dentro de eso hay una revuelta macabea, donde ellos también estaban bajo estos imperios, pero con cierta autonomía. Está sucediendo esto que Daniel describe en su libro y que también en el Nuevo Testamento se recoge, ¿no? De lo que se dice Daniel, especialmente en el libro del Apocalipsis, y hay que leerlo y a la vez interpretarlo en ese contexto, ¿no? Para no cometer errores de interpretación bíblica. Por lo tanto, es sumamente importante siempre el contexto, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, ok, lo vamos a dejar hasta aquí.